siempre un placer estar acá en Colombia, hablando de temas que me interesan mucho y que son claves en este momento histórico del país. Tengo que comentar también que me gusta estar en Colombia, pero especialmente en Medellín, cosa que no digo en presencia de mi esposa, que es caleña, pero como que no está, lo voy a confesar. Bueno, lo que quiero hacer, primero voy a quitar salvo. Quiero enmarcar el asunto de la pequeña industria, de la pequeña agricultura familiar, sin preocuparme de las definiciones precisas. Este concepto cubre diferentes componentes, si quiere, pero en líneas generales quiero postular, digamos, de que a pesar de que la agricultura en general en Colombia y la agricultura familiar ha ido bajando, digamos, en su porcentaje del empleo, de la producción, etc., sigue muy importante la agricultura familiar en Colombia en un contexto, digamos, en contexto agregado del comportamiento económico de todo el sistema. Entonces, después voy a comentar un poco más las ventajas económicas de esta pequeña agricultura, que ya se han comentado en algún grado, pero lo que tal vez es menos obvio a primera vista es el papel de este sector en la economía en general, no solamente en cuanto a oferta de alimentos, su función histórica, obvia, que hace 100 años, sin la agricultura familiar, pues la población de Colombia hubiera muerto de la falta de comida. Entonces eso, hace 100 años, esa función era tan obvia y directa que uno ni se hablaba del tema. Y era también obvia de que el bienestar económico de la mayoría de los colombianos dependía del éxito, la productividad de la pequeña agricultura familiar, porque más de la mitad de las familias tenían ese como su fuente de ingreso. Ahora, esa importancia de la pequeña agricultura es menos obvia porque el impacto directo en cuanto a generación de empleo es menor, el impacto directo en cuanto a oferta de alimentos, el porcentaje de alimentos consumidos por el público ya es menor. Entonces, por eso hemos oído en los últimos años el argumento de que no importa tanto lo que pasa en este sector porque el país va a sobrevivir de todas maneras. Estoy de acuerdo que el país va a sobrevivir, pero yo creo que va a sobrevivir en un estado bastante inferior si el país en este momento no toma la oportunidad de reinvigorizar, digamos, este sector. ¿Por qué digo esto? Entonces, quiero hablar un poco del mercado laboral nacional. El mercado laboral, y obviamente hay segmentos distintos en ese mercado, hay el segmento de la gente altamente calificada en el mundo de finanzas, etc. Y hay un mercado laboral mucho más grande en que busca empleo los de menos calificación educacional, de menos ingresos, etc. Y eso es el mercado grande. Entonces, el comportamiento de ese mercado, quería decir que ese mercado de trabajo, en términos económicos, determina el ingreso directamente de la mayoría de los colombianos. Hay otras fuentes de ingreso, algunos tienen ingreso de capital, otros reciben subsidios, pero en lo principal es ingreso de mano de obra. Y en el caso de la pequeña agricultura es mano de obra dedicada a su propia empresa, si quiere,
pequeña. Entonces, ¿cómo está estructurado ese mercado de trabajo hoy en día? Hace 100 años la pequeña agricultura dominaba totalmente, digamos, el 70% de todo el empleo radicaba más o menos en la pequeña y tal vez mediana agricultura. Ahora ese porcentaje es menor, pero es muy peligroso pensar que el país puede seguir adelante en cuanto a buenos ingresos de la gente, de la población en general, sin la pequeña agricultura. En 50 años, probablemente sí. Hoy en día, no. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Si uno mira la estructura económica de Colombia hoy en día, a mí me gusta distinguir 3 sectores. Esto es simplificar en cierto sentido, pero un sector es el sector formal, en que todos los empleos bien remunerados, hay seguridad social, pensiones, o sea, el componente del mercado laboral colombiano que corresponde a un país desarrollado, tiene esas instituciones de un país desarrollado. Eso es la tercera parte, eso no domina. En Alemania ese sector es 85-90%, acá es la tercera parte. Y siguiendo ese hilo, es el sector que todos esperamos que tarde o temprano domina, para que todo el mundo tenga buenos salarios, seguridad social, etcétera, etcétera. Pero es un proceso gradual y va a tomar tiempo, siempre toma tiempo. La historia económica nos dice que toma tiempo llegar a ese estado en que el sector formal, con todas sus ventajas y sus tecnologías muy productivas, dominan. Y eso va a tomar unos 50 años más en Colombia, probablemente. Es un proceso gradual. Entonces, no se puede contar con que ese sector a corto y mediano plazo va a ofrecer las posibilidades de empleo que necesita la gente colombiana. Entonces, y realmente lo que hemos visto en muchos países en desarrollo en los últimos décadas, digamos, es que el tamaño de este sector crece, pero gradualmente, con excepciones extremas como Taiwán, Corea, los éxitos asiáticos, pero por lo general es bastante gradual, por muchas razones, pero una de las cuales la tecnología es muy moderna, entonces no genera mucho empleo. Entonces toma tiempo. ¿Cuáles son los otros sectores importantes cuantitativamente en la oferta de trabajo en Colombia? Uno es el sector de la pequeña agricultura familiar, que tiene alrededor del 20% del empleo, y el otro es el sector informal urbano, que tiene 40-45% del empleo total, depende un poco cómo se define. Hay una diferencia marcada entre estos dos sectores, es decir, son los sectores que tienen que seguir entre los dos, llenando las necesidades de empleo en Colombia, entre los dos sectores informal, el sector de la pequeña agricultura, dado que el sector moderno no va a crecer muy rápido en cuanto al empleo, en cuanto al producto, tal vez sí. Entonces, entre estos dos sectores, el más grande ahora es el sector informal, no agrícola, que incluye los vendedores ambulantes, los pequeños productores de bienes manufacturados, pero a muy pequeña escala. Hay una variedad enorme de tipos de empleo bajo esta categoría informal. Ahora, si estos son los dos sectores que van a ofrecer en los próximos 25, 30, 35 años en Colombia la mayoría de los empleos, es importante para el bienestar económico de la gente, es clave que los ingresos
suben en esos sectores. Eso es lo que ha pasado históricamente en la agricultura familiar de mi país, por ejemplo, es muchísimo más productivo de lo que era hace 100 años. Y el sector informal probablemente también, pero no tiene mucha importancia en un país como Canadá o Estados Unidos. Ahora, la pregunta a la cual está dirigido este idea es lo siguiente. Un país como Colombia tiene más capacidad en aumentar la productividad en la agricultura familiar o en el sector informal no agrícola. Son las dos opciones para la mayoría de la gente. Y la respuesta es fácil, es obvia, en la pequeña agricultura familiar, porque el país, como se ve reflejado, entre otras cosas, en este simposio, tiene muchísima capacidad intelectual, las investigaciones, el conocimiento, tiene mucha capacidad para llenar de aumentar la productividad de la pequeña agricultura. Lo que es menos conocido es que en el sector informal sería exagerado decir que no sabemos nada, pero no es muy exagerado. Simplemente no sabemos, como economistas, como gente que diseña la política pública, no sabemos cómo activizar ese sector, en parte porque es tan heterogéneo. Y entonces, dinamizar el sector de los vendedores ambulantes, ¿qué quiere decir? Más de ellos, probablemente la producción no va a subir mucho porque la demanda está muy limitada. Entonces, simplemente las respuestas no son obvias. El microcrédito se comenta mucho. Yo soy partidario del microcrédito, pero no es una respuesta ni parecido a la respuesta que tenemos para la pequeña agricultura, que es aumentar la productividad a través de las investigaciones, en principio, principalmente, y en segundo lugar, a través de la infraestructura. Entonces, lo que hemos visto en los últimos 50 años, tal vez, o lo conocemos más que hace 50 años, es que cada grupo de pequeños agricultores alrededor del mundo, que hace 50 años se pensaba que esta gente no tenía futuro, incapaces, no les interesa el trabajo, etcétera, etcétera, equivocado. El último caso, tal vez unos grupos indígenas en el altiplano del Perú, ellos sufrían mucho de bajos ingresos y bajo respeto, digamos, por parte del resto de la sociedad. Un conocido economista, Richard Webb, acaba de hacer un estudio de un grupo de esas comunidades indígenas en el altiplano peruano y encontró que ahora sí hay un dinamismo muy importante, en parte porque el acceso a los mercados ha aumentado mucho. Entonces el acceso a los mercados es importante. La tecnología, un avance de tecnología importante, acceso a mercados. Con esas dos cosas, casi en todo el mundo los grupos de pequeños agricultores tienen la capacidad de crecer sus productos y sus ingresos. Próximo. Entonces, yo estoy muy desordenado a veces, voy antes de las láminas, en fin, entonces eso ya lo he cubierto. Creo que no está funcionando. Okay. Entonces, quiero hablar un poquito sobre el proceso de transición.
entre una economía agrícola y una economía no agrícola. Una economía de pequeña escala y una economía de gran escala, una economía de tecnologías tradicionales y una economía de tecnologías modernas. Entonces el proceso de desarrollo económico, como lo llamamos, es un proceso en el cual hay un cambio, hay una transición en todos esos tres aspectos del sistema económico, de la agricultura a la no agricultura. ¿Por qué? Porque mientras la gente se enriquece, el porcentaje de su ingreso que se dirige a los alimentos, eso baja. Por eso el sector agropecuario pierde peso y por eso la gente se mueve hacia las ciudades. Es la razón básica por la urbanización. En el proceso de desarrollo, un país termina con más capital que antes, con tecnologías más modernas, entonces hay una transición en ese sentido también. O sea, agrícola, no agrícola, rural, urbano, tecnología tradicional, tecnología moderna. Y lo que tal vez es menos obvio, digamos, muchos países buscan tomar la carretera más rápida en estas tres transiciones. La carretera más rápida que salta algunos pasos intermedios o trata de saltarlos, típicamente es muy peligroso. Eso, el caso más marcado tal vez que hemos visto en el último medio siglo es la India. India, un país muy de bajos ingresos, muy pobre, que después de, alcanzar la independencia después de la guerra, adoptaron una política a favor de la industria pesada, la industria de estilo hierro y acero, industrias que requieren mucho capital y que no generan mucho empleo. Estaban siguiendo el modelo ruso, pero el modelo ruso no fue aplicable desafortunadamente a la India. Entonces trataron de saltar una etapa en el proceso de desarrollo, en el sentido tecnológico. Resultado, estancamiento económico. Fue un error y ellos perdieron 30 años de posible crecimiento y avance por haber hecho ese error, haber intentado saltar, hacer todo más rápido y directo de lo que hicieron los países ahora industrializados. Eso es un peligro. Entonces, en cada país, en todos estos procesos de transición, hay un ritmo óptimo, un ritmo demasiado lento y un ritmo demasiado rápido. Esto porque lo comento, porque a mi juicio en Colombia, bueno, no es a mi juicio, yo creo que es obvio en este caso, la urbanización se ha ido demasiado rápido y relacionado con eso, la reducción del porcentaje del empleo en la agricultura familiar ha decrecido demasiado rápido. ¿Eso por qué? Porque en Colombia, fuera de los factores típicamente económicos que determinan estos procesos de urbanización, del traslado de gente de la agricultura a la no agricultura, ha habido la violencia rural. Y entonces eso ha dado un otro dinamismo al proceso de urbanización. Y ha sido específicamente gente de la agricultura familiar que se ha pasado a las ciudades demasiado temprano. ¿Cuál es el reflejo de eso? Colombia, las ciudades de Colombia hoy en día tienen sectores informales sobredimensionados. Hay una dimensión normal y óptima. El sector informal no es
No es un error, no es que nadie ha hecho un error para que existiera ese sector, pero en algunos países sobredimensionado. Colombia es un caso relativamente extremo por la violencia, las olas de violencia, años 40 y 50 y luego años más recientes. Entonces Colombia ha urbanizado demasiado temprano, demasiado rápido. El otro, tenemos ejemplos para hacer el contraste. China es el contraste. China ha urbanizado demasiado lento. Para el bien de la población y los trabajadores. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió que vamos a urbanizar a X tasa, no vamos a construir suficientes casas en las ciudades. Fue una decisión del gobierno para demorar el proceso de urbanización. Resultado, ha resultado una brecha enorme entre los ingresos rurales y urbanos, porque queda demasiada gente en la economía rural y insuficiente en las economías urbanas. Eso no lo crea la gente, los chinos que han tomado las decisiones, pero si uno mira el mercado de trabajo, que es donde se ve las evidencias de todos estos errores, si quiere. Error por demorar la transición en China, error por facilitarlo o forzarlo demasiado rápido en Colombia. Entonces, esta transición, hice un cálculo hace poco. Si Colombia hubiera seguido, digamos, el camino, la trayectoria óptima en términos económicos, digamos, esa transición de gente del campo hacia la ciudad, ¿cuál sería la distribución ahora y cómo se contrasta con la actual? Y según mi cálculo, que es sujeto a errores como cualquier otro, en lugar de 20% de la población colombiana en la pequeña agricultura, tendríamos 25%, que puede parecer poco, pero no es poco en términos absolutos, y no tener esa sobredimensión del sector informal urbano hubiera tenido muchas ventajas. Mucha gente, en lugar de haber sido desplazado del campo y haber llegado a la ciudad sin las capacidades necesarias para tener éxito en un trabajo urbano, el mundo colombiano sería bastante mejor de lo que es. Entonces, para mí, el tamaño históricamente pequeño del sector de la agricultura familiar, no debemos sacar de ese dato el hecho de que es poco importante ahora. Más bien el contrario. Hemos urbanizado demasiado rápido, estamos pagando un precio que no se reconoce siempre, pero el precio está allá en la alta desigualdad de ingresos de Colombia, en los problemas de empleo rural y urbano, en fin, en una serie de aspectos, todos relacionados entre sí y todos relacionados con esta trayectoria. No sé si no fue una trayectoria escogida, pero una trayectoria infortunada, por lo menos. Ahora, entonces, de esa base concluyo que sigue muy importante y va a seguir muy importante durante 30 años, digamos, más o menos. Va a seguir muy importante durante 30 años el comportamiento de la pequeña agricultura familiar. Ese sector tiene la ventaja en contra del sector informal porque tenemos la receta para hacerlo más productivo.
y así aumentar los ingresos de la gente que vive en ese sector. Déjenme ver, la próxima. Y la próxima. Otro. Sí, ahora estoy volviendo un poco al tema del expositor anterior. ¿Cuáles son las ventajas económicas de la pequeña agricultura? Mi optimismo no tendría sentido si hubiera sido el caso de que en Colombia y alrededor del mundo es cierto, como dicen algunos, que este es un sector sin futuro, que tiene límites muy bajos sobre su productividad, etc. Yo diría más bien el contrario, que según unos indicadores importantes, los más interesantes, este sector en Colombia es bastante más productiva que el sector grande. Eso no quiere decir que todas las unidades grandes son ineficientes, obviamente no lo son. Hay ejemplos muy eficientes en Colombia, ni quiere decir que todos los pequeños son eficientes. Hay unos borrachos que realmente no manejan muy bien sus fincas, pero en promedio hay diferencias marcadas. La diferencia principal es que la productividad de la tierra es muchísimo mayor en promedio en las pequeñas unidades en Colombia que en las grandes, y esto es una característica casi universal alrededor del mundo. Tiene diferentes implicaciones según el país, pero es un hecho estilizado, como lo llamamos. Por otro lado, la productividad de la mano de obra siempre es más alta en la agricultura grande, más mecanizada, etc. Ninguno de esos dos indicadores de eficiencia tiene mucho sentido de por sí en términos económicos. Entonces los economistas típicamente utilizamos uno de los últimos dos indicadores. Uno se llama la productividad de los insumos, tomando en cuenta todos los insumos, tierra, capital, mano de obra. Según ese indicador, en Colombia no hay mucha diferencia entre los pequeños y los grandes. Los pequeños más eficientes, en comillas, en el uso de la tierra, los grandes más eficientes en el uso de la mano de obra. Terminamos empatados, más o menos. Pero el indicador que más sentido socioeconómico tiene para mí es el ingreso derivado, digamos, el ingreso que se saca de una hectárea, del uso de una hectárea según las opciones, pequeña, mediana, grande, o ganadería extensiva, palma africana, etcétera, todas las posibilidades. El indicador más interesante para mí en un país con alta desigualdad es qué ingreso llega a las manos de la gente de ingresos modestos, como sería el pequeño productor agropecuario. Y según ese indicador, las unidades de menos de 3 hectáreas en Colombia, las pequeños productores de papa, de café, etc., versus las grandes, digamos, de 500 hectáreas, la diferencia es de 50 a 1 o de 100 a 1, o sea que es absolutamente astronómica la diferencia, porque casi todo el ingreso de los pequeños llega a manos de gente de ingresos modestos, y en las grandes el contrario, porque hay muy poco empleo y la gran mayoría del ingreso se deriva efectivamente del capital y la tierra. Entonces, si utilizamos este indicador, realmente no hay debate sobre cuál es el más efectivo, digamos, en responder a los requerimientos socioeconómicos de la población. Ahora, hay gente que reconoce la ventaja de la pequeña en estos sentidos económicos,
pero dice que eso es una ventaja estática. Se puede, tomando la foto en un momento dado, sí, la pequeña sale mejor, pero mirando a largo plazo, la pequeña no tiene la capacidad de adoptar nuevas tecnologías, de aumentar la productividad y los ingresos. También falso, aún menos, el error es menos obvio que en el primer caso, pero sí es un error. Y simplemente para resumir, evidencia colombiana, evidencia internacional. El mejor momento, la época de oro en Colombia en el sector agropecuario, fueron más o menos 15 años, empezando a finales de los 60, terminando en los 80. Y eso fue la época del DRI, del desarrollo rural integrado, y de otros esfuerzos muy interesantes que se hicieron en este país para promover la pequeña agricultura. Resultado, según los últimos cálculos, el ingreso per cápita de las familias agrícolas se duplicó en ese periodo. Entonces eso, estancamiento, si eso es estancamiento, lo necesitamos todos. Realmente fue una época sumamente dinámica que mostró todo lo bueno que tiene Colombia en términos de la capacidad de ayudar y de apoyar a la pequeña agricultura. Pero desafortunadamente en el caso de Colombia eso fue una excepción a la tendencia histórica típica, porque antes de eso el país no había todavía desarrollado la capacidad científica, profesional, que ya se mostró en ese periodo, y después, por diferentes motivos, entre ellos la violencia, se perdió ese apoyo estatal y pues la vida volvió peligroso para muchos pequeños, entonces perdimos. Pero Colombia mismo tiene esa experiencia que es la última prueba de que este país es capaz de hacerlo. Para mirar el caso internacional, realmente todos los países alrededor del mundo que han podido combinar crecimiento económico exitoso y bajo nivel de desigualdad, lo han hecho casi todos a base de la pequeña agricultura familiar. Caso de los escandinavos, caso del Canadá, caso de ciertas regiones de Estados Unidos y últimamente, más famoso, caso de Japón, Corea, Taiwán. Ellos tuvieron después de la Segunda Guerra, cada uno tuvo una reforma agraria que dejó el país con solamente pequeñas unidades familiares en la agricultura. Y en Japón y en todos los tres países, eso fue el primer paso, el primer capítulo en sus éxitos conocidos mundialmente. Entonces, la experiencia comparativa mundial está muy de acuerdo con que este modelo es el mejor modelo. No es el único, y tenemos países latinos, entre ellos Colombia, Brasil, cuyo crecimiento a través de la segunda mitad del siglo pasado, y especialmente los años 50, 60 y 70, crecieron muy bien. Colombia, México, Brasil, todos tenían crecimiento adecuado o mejor. Pero todos salieron con concentraciones de ingreso astronómicas. Entonces, es otro modelo, permite crecimiento, pero no permite crecimiento con igualdad. Los ejemplos de esa combinación favorable son los que se han basado típicamente en la pequeña agricultura. Próxima. Bueno, eso, adelante. Sí, para comentar un poco por qué es tan eficiente la pequeña agricultura, es importante reconocer que
el incentivo del pequeño productor que no tiene exceso de ingreso, que tiene que realmente trabajar, aplicarse para ganarse la vida, él tiene ese incentivo en alto grado. No importa qué país, no importa qué grupo, típicamente tiene ese incentivo. Vale la pena comentar para el caso de Colombia y de otros casos. Mucha gente dice que la agricultura se caracteriza por economías de escala altas. Entonces el gran productor de arroz es más eficiente que el pequeño, igual con la palma, etc. Y con muchos cultivos eso es cierto. Pero la gran ventaja que tiene la pequeña en Colombia versus la grande no tiene nada que ver con economías de escala o deseconomías de escala, tiene que ver con la composición del producto. Entonces el pequeño produce papa, café, lechuga, etcétera, etcétera, todos productos de muy alto valor por hectárea, y la grande tiene productos en promedio de mucho menos valor por hectárea. Entonces de esa diferencia muy grande sale la ventaja de las pequeñas en cuanto a la productividad de la tierra. Adelante. Bueno, déjeme casi... Quería comentar un par de aspectos más, aspectos del caso colombiano. Últimamente se ha entrado la minería no últimamente, ha sido siempre importante en Colombia, pero su peso ha aumentado recién. Entonces, como cualquier nueva oportunidad económica que tiene un país, hay que mirar de cerca realmente qué promesa tiene para Colombia. Y una respuesta negativa está en la frase, la maldición de los recursos naturales. Desde hace como 25 años los economistas se han dado cuenta de que países mineros no crecen con igual ritmo de países no minerales. Está todo en proceso el análisis del porqué, pero en buena parte es por la corrupción que trae típicamente ciertas industrias minerales, especialmente el petróleo, pero también esos países sufren alto grado de concentración de ingreso. ¿Por qué? Porque esa industria genera muy poco empleo. Venezuela es un país petrolero. ¿Qué porcentaje del empleo en Venezuela está en el petróleo? 1.5, efectivamente nada. Es el mismo porcentaje que tiene la agricultura grande en Colombia en relación a la fuerza de trabajo, 1% más o menos, o sea que nada. Mientras tanto, la minería permite o genera divisas con las cuales el país importa bienes agrícolas, bienes manufactureros. Y esas importaciones compiten con la producción local, resultado indirecto, una pérdida de puestos de trabajo muchísimo mayor que la ganancia directa de la exportación del producto minero. Entonces, casi todos los países mineros tienen alto grado de concentración de ingreso. Una excepción, y con esto termina, hace como 20 años en Colombia se hizo un pequeño simposio porque se había encontrado un nuevo campo de petróleo en el país. Entonces se esperaba que el país iba a tener un boom en petróleo. Lo ha tenido, no tanto en petróleo, pero en otros minerales. Pero en fin, la pregunta que se hizo muy inteligentemente en Planeación Nacional de Colombia fue: ¿cuáles son los otros países que han manejado muy bien su dotación de petróleo?
y son muy pocos, casi todos lo manejan mal por corrupción, pero la corrupción no es tan interesante. El problema más grande es que el impacto de esa minería de desplazar la agricultura y la manufactura a veces es un impacto muy negativo. Entonces uno de los países más corruptos del mundo es Indonesia, pero Indonesia fue el país cuyos expertos invitaron acá a Colombia para explicar el éxito de la industria petrolera en la Indonesia en cuanto a promover crecimiento con reducción rápida de la pobreza. Eso fue realmente el ejemplo ideal del uso de la parte del ingreso de petróleo que no lo había robado el gobierno. El gobierno roba la tercera parte, el resto se queda para usos legítimos. Entonces, ¿cuál fue el uso legítimo que realmente determinó el buen resultado en Indonesia? Se orientaron, se canalizaron muchos de los ingresos petroleros al desarrollo de las tecnologías para la pequeña agricultura arrocera en ese país. Y de eso surgió un aumento rápido de la productividad, un aumento rápido de los ingresos y la pobreza cayendo muy rápido. Entonces, aún en el caso de minerales hay recetas, hay modelos útiles, pero son muy pocos. Y son Planeación buscando por todo el mundo encontró solamente un país en desarrollo que había manejado bien sus riquezas petroleras. Bueno, terminando, digamos, espero que los argumentos comparativos y los argumentos microeconómicos se combinan, que son consistentes entre sí en llevarnos a pensar que la pequeña agricultura sigue muy importante en Colombia y va a seguir muy importante. Sería muy importante aún sin la violencia que ha sufrido el país y la necesidad de restituir. Restitución tal vez aumentaría ese porcentaje de la fuerza de trabajo en la pequeña agricultura de 20 a 21, pero realmente el país debe estar buscando aumentarlo a 25 para llegar al punto óptimo en este momento histórico en Colombia y luego va a bajar después. Gracias. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para el doctor Berry? Bueno, no tuvimos preguntas, doctor. Ok, por aquí nos colaboras, porfa. Doctor Berry, usted habla todo el tiempo de agricultura familiar, campesina, y en esas explotaciones muchas veces no es claramente definida la orientación agrícola propiamente con la orientación pecuaria. Muchos campesinos tienen 3 ovejas, 2 vacas. ¿En qué medida esa explotación ganadera está también incluida dentro de las cifras que usted nos está mostrando? Y no sé si capté la pregunta, pero voy a decir algo y si no, si estoy desviado, me corrige. El secreto de la eficiencia y, digamos, el éxito económico social de la pequeña es en la combinación de productos ganaderos y cultivos que tiene, y a veces hay una alta complementación entre los dos lados. Entonces, yo lo que diría es que cualquier combinación que funciona bien, que rinde altos ingresos, lo debemos buscar. Entonces,
la gente que desconoce mucho el campo de la pequeña agricultura siempre, cuando finalmente visitan, están sorprendidos por la complejidad de lo que está pasando ahí en la finca, con las gallinas y con todo, digamos. Entonces, inclusive los cálculos que hacemos típicamente de la productividad de la pequeña, yo creo que no incluyen todos los elementos de la producción local, especialmente el consumo doméstico, que es importante. Pero cada país en no sé si todos los países, pero la mayoría en su equipo científico y profesional tienen, tal vez por necesidad, un alto grado de digamos, de especificidad o entonces uno es especialista en esta enfermedad, otro en este cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, para que el sistema, el equipo de apoyo sea lo máximo, para que preste el máximo beneficio al pequeño, hay un desafío de comunicación, porque el manejo de la pequeña agricultura es más complicada de lo que entiende, digamos, el especialista que ha encontrado una nueva variedad de arroz. Entonces, él es especialista en arroz, pero la pequeña agricultura tiene su condición empresarial muy complicada, que es difícil para que el sistema, el equipo de los científicos se aproxima a eso. Entonces eso para mí sería uno de los desafíos. En el proyecto DRI hubo un cierto éxito en eso, porque el equipo, los participantes en ese sistema DRI se dieron cuenta que este sí es un desafío, es un problema, y entonces hicieron el esfuerzo en algunos casos, por lo menos, de aproximarse, digamos, al entendimiento de la realidad empresarial de la pequeña agricultura. Pero eso en cualquier país es un desafío que hay que seguir peleando. Buenos días, muchas gracias por su presentación. Yo quería saber si existen algunas experiencias de cómo disminuir esa grande concentración de la tierra y tal vez aumentar la participación de los pequeños productores sin amenazar la propiedad privada. Me vas a tener que repetir, entonces voy a bajar. Es que tengo un audífono que se me olvidó traerlo. Ok, tal vez hablo muy rápido. Sí. Mi pregunta es si existen algunas experiencias, si usted conoce algunas experiencias de cómo disminuir esa concentración de la tierra y por tanto aumentar la participación de los pequeños productores, sí. sin amenazar la propiedad privada. Sí. Hay una variedad grande de experiencias alrededor del mundo en los últimos 100 años. Las experiencias más simples, en cierto sentido, son los Japón, Taiwán, Corea, en que buena parte de la tierra pasó de unas manos a otros y se pusieron un techo de 3 hectáreas más o menos. Nadie podía tener más de 3 hectáreas. Entonces, eso es la experiencia mexicana es muy interesante, porque después de la Revolución Mexicana y hasta más o menos mediados del siglo pasado, o sea, unos 30 años, la mitad de la tierra cultivable en México pasó de unas manos a otros, de grandes a pequeños grupos de ejidos.
Entonces eso sí, creo que fue bastante productivo en el sentido de que mejoró la vida de mucha gente, indudablemente, pero el otro requisito para que un sector de la pequeña agricultura llene su potencialidad está ausente en México, o sea, el apoyo fuerte del Estado. El apoyo fuerte del Estado en términos tecnológicos, infraestructura, sí estuvo presente en esos casos asiáticos. En el caso de México, exagero un poquito, pero fue más o menos, aquí tienen la tierra, pueden hacer lo que quieren con la tierra, pero nosotros vamos a otra parte. Entonces el sistema agropecuario estatal fue más bien al servicio de los grandes que seguían. Entonces eso es otro modelo. Se habla mucho de la potencialidad de utilizar un impuesto para, digamos, para desincentivar la especulación y el uso o el no uso de explotaciones muy grandes. Y eso en Colombia es tema de discusión desde los años 40 o tal vez más. Pero obviamente muy difícil de... Eso es desde el punto de vista económico, realmente es el instrumento mejor que se puede conceptualizar, porque no requiere, digamos, no hay que quitarle tierra a la explotación grande que lo está utilizando bien, no hay que explotar, pero es un instrumento selectivo que ayuda a una transferencia del uso ineficiente por la grande a otros y baja el precio de la tierra en el proceso. El problema o la limitación de eso es que por su naturaleza es un instrumento cuyos beneficios vienen muy gradualmente, o sea que no es de hoy a mañana. Entonces, para llevarlo a cabo, un país necesita un gobierno o una serie de gobiernos con política consistente a través del tiempo. Entonces, difícil debe ser en el paquete de posibilidades en todos los países, entre ellos Colombia, pero digamos que sin otros instrumentos para mejorar el contexto para la pequeña, por sí solo no, yo creo, digamos, y eso es la lección, si quiere, de la experiencia internacional. Que yo sepa, no hay ejemplos en que ese instrumento por sí solo ha hecho una gran diferencia. Buenos días, doctor Berry. Mi nombre es Darío Cárdenas García, el profesor investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, Meta Colombia. La agricultura familiar definitivamente dentro del plan de desarrollo se tuvo bastantes inconvenientes, inclusive para asignarle recursos. ¿Usted cree que con el primer acuerdo de La Habana en el posconflicto tendría relevancia esta agricultura familiar cuando una de las problemáticas grandes en el país es que hace más de 23 años no tenemos un verdadero desarrollo rural ni una asistencia técnica al pequeño productor? Y una de las problemáticas graves es precisamente la comercialización de los productos. Si al gobierno no le garantiza con compras estatales y evitamos esa importación de alimentos, la agricultura familiar como alternativa de calentamiento global y de seguridad alimentaria para el país se vería amenazada. ¿Usted qué opina de la situación? Bueno, comento algunos puntos, tal vez no es una respuesta muy completa o satisfactoria, pero bueno, en Colombia tenemos la idea del desarrollo rural, estoy muy a favor de eso, un concepto más amplio que el desarrollo de la pequeña agricultura familiar de por sí. Se me olvidó comentar en la charla de que en algunos de esos países asiáticos, en menor grado en Costa Rica, pero en algún grado,
alrededor de la pequeña agricultura y su dinamismo, en esas épocas de dinamismo, ha habido un efecto secundario muy positivo en los ingresos no agrícolas rurales, ingresos de las familias de agricultores, y ese efecto multiplicador, que sería el término en economía, fue resultado del hecho de que, por ejemplo, con las reformas agrarias en Taiwán, aumentó rápidamente el ingreso agrícola de esos pequeños productores. Aumentó 2, 3, 4% al año. Pero los ingresos de esas familias, principalmente de agricultores, agricultura es su función principal, sus ingresos aumentaron 6, 7, 8% anual, astronómico. La otra mitad o más del aumento vino de las actividades no agrícolas de las mismas familias agrícolas, porque la demanda iba subiendo, la demanda para el ladrillo, la demanda para pequeños productos manufactureros, y esas familias tenían la capacidad de producir muchos productos y servicios no agrícolas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que nos dice la historia, en forma más extrema en el caso de Taiwán, es que el desarrollo rural exitoso tiene su base principal en la agricultura familiar, alrededor del cual hay efectos multiplicadores muy, muy positivos. Entonces uno contrasta eso con regiones de Brasil, famosos por las exportaciones muy grandes, efecto multiplicador basado en un aumento del ingreso agrícola, casi nada, porque la mayoría de ese ingreso agrícola se va a Sao Paulo, donde está el dueño de la tierra, y los trabajadores todavía no tienen los ingresos suficientes, no comparten mucho el aumento de la productividad. Entonces, efectos multiplicadores, si no cero, muy, muy, muy bajos. Ahora, recuérdame cuál fue el otro componente de su Sí. Entonces yo diría que hay tal vez 3 elementos claves para el éxito de la pequeña agricultura. El éxito en términos de dinamismo a través del tiempo, aumento de ingreso, requisito absoluto, mejoras de tecnología. Sin eso, pues no hay excedente, digamos, para vender. Pero tan pronto hay un excedente, entonces empieza a tener importancia los mercados y con eso el sistema de transporte. Eso es lo que Richard Webb encontró en el Perú. Las mejoras en el sistema de transporte fueron claves. Esos mejoras de por sí mejoran el funcionamiento, el comportamiento del mercado, pero en algunos casos también entra el gobierno como para garantizar, y yo creo que eso también puede ser importante. Eso depende mucho del caso. En la Indonesia, cuando estaban en este proceso de aumento rápido, de mejora rápida en la tecnología para la pequeña producción de arroz, ellos dieron subsidios para el uso de fertilizantes, que no había sido común en ese país hasta ese entonces, y también daban garantías de precio. Entonces, no soy experto en esto, ni mucho menos, pero mi impresión es de que en ambos casos el subsidio para el insumo y el precio mínimo
típicamente tienen su función durante un periodo de transición, mientras que el pequeño agricultor está experimentando y mientras que el mercado se ajusta al aumento de producción. Y entonces eso fue una gran, había mucha preocupación en esos países y años de la Revolución Verde de que se iba a inundar el mercado. Y a veces ocurrió con impactos negativos, desincentivando los pequeños productores, pero con el tiempo se arregló. Y entonces yo creo que durante el periodo de cambio rápido hay que tener ojo abierto para que el Estado ayude en estas formas, pero depende del caso.